¿Lo sientes? Un escalofrío que te recorre la espalda. No es el viento, son ecos. Ecos de una era en la que el conocimiento se susurraba, oculto a plena vista. Pergaminos ancestrales, repletos de símbolos que parecen danzar. ¿Qué ocultan? Secretos que el tiempo intentó borrar, pero algunos han perdurado. La mística, el arte de la ocultación, la matemática que todo lo ordena. Todo convergiendo en 1499, un libro, pero no uno cualquiera, una puerta. La esteganografía, un portal a un cosmos, donde las palabras son escudos y los códigos llaves. Esto no es solo un video, es una invitación a desentrañar un enigma que trasciende siglos, a desvelar la máquina de cifras de Trithemius, una invención que forjó el futuro de la comunicación segura. Prepárate para sumergirte en textos olvidados, para palpar artefactos que atesoran la memoria del pasado. La seguridad digital que empleas hoy nació aquí, en una época de alquimia y sabiduría arcana. Un periplo visual que desvela cómo el ingenio olvidado es el ADN de nuestra era. Una narrativa que ilumina el presente. La saga que estamos a punto de desentrañar arranca con un hombre, Johannes Trithemius, un abad y erudito alemán que floreció a finales del siglo XV. En 1499 vio la luz su obra cumbre, la Esteganografia, un tratado que para muchos versaba únicamente sobre ángeles y rituales esotéricos. No obstante, velado bajo esa pátina mística, Trithemius urdió una intrincada urdimbre de métodos para cifrar mensajes, una precursora forma de criptografía y esteganografía. No se limitaba a disertar sobre lo intangible, estaba forjando lo intangible. Imagina un escriba escrupuloso, transcribiendo textos sacros, pero infiltrando entre líneas un segundo mensaje imperceptible al ojo común. Trithemius, con su perspicacia afilada, vislumbró más allá de la superficie. Comprendió que la forma de presentar la información era tan crucial como la información misma. Empleó técnicas que abarcaban la manipulación léxica, la sustitución de grafemas e incluso el ocultamiento de mensajes dentro de misivas aparentemente inocuas, como correspondencia privada o documentos eclesiásticos. La esteganografía no era un texto para ser leído superficialmente, era un acertijo, una serie de desafíos para aquellos dotados del conocimiento necesario para descifrarlo. La mística actuaba como un velo protector, resguardando los secretos que deseaba transmitir, mientras que la matemática, la estructura subyacente, garantizaba que dichos secretos pudieran ser recuperados por quien poseyera la clave. Trithemius, con su obra, sentó las bases de la seguridad de la información, un legado que resuena hasta nuestros días en cada transacción en línea, en cada comunicación encriptada. La máquina de cifras de Trithemius, si bien no era una máquina en el sentido mecánico que hoy conocemos, representaba un notable avance conceptual. Trithemius, en su afán por encontrar métodos de comunicación segura, no se limitó a meras sustituciones de letras. Exploró la idea de que un sistema de codificación podría ser más robusto si utilizara una clave, un elemento secreto que permitiera tanto la codificación como la decodificación del mensaje. Piénsese en un alfabeto secreto, pero no uno fijo. La clave de Trithemius era la variación. Imagínese un conjunto de tablas o cifras donde cada línea o columna correspondía a una letra del alfabeto común y se mapeaba a una secuencia diferente de letras o símbolos. La belleza del enfoque de Trithemius radicaba en su flexibilidad. El remitente y el destinatario debían acordar previamente qué tabla o qué clave se utilizaría. Sin ese acuerdo, el mensaje codificado se convertía en un enredo de caracteres sin sentido. Esto introdujo el concepto fundamental de que la seguridad de un mensaje no residía únicamente en la complejidad del código en sí,
sino en la confidencialidad de la clave empleada para codificarlo y decodificarlo. Esta era una idea revolucionaria para la época, distanciándose de los métodos más sencillos y vulnerables que eran habituales. La esteganografía, el arte de ocultar la propia existencia de un mensaje, también formaba parte integral de su trabajo. Trithemius sugirió métodos para ocultar mensajes dentro de otros textos, haciéndolos invisibles para espías casuales. Esto podía implicar la elección cuidadosa de palabras específicas en un párrafo, o la alteración sutil de un documento para incorporar información secreta. La combinación de criptografía, hacer el mensaje ilegible, y esteganografía, hacer el mensaje oculto, creaba una doble barrera, convirtiendo la interceptación y la comprensión de comunicaciones secretas en una tarea ardua. Las prácticas de Trithemius eran un reflejo de la época, en la que el conocimiento a menudo se guardaba en secreto por órdenes religiosas o gobiernos. La necesidad de una comunicación segura no era solo una cuestión de conveniencia, sino a menudo de seguridad personal y política. Imagine a diplomáticos intercambiando información crucial sobre tratados o movimientos militares, o a mercaderes, compartiendo detalles sobre rutas comerciales y precios. El fallo en proteger esta información podría haber tenido consecuencias desastrosas. Trithemius, con su mente analítica, se dio cuenta de que la escritura y el lenguaje en sí podían ser herramientas para ocultar y revelar. Exploró la estructura del lenguaje, la frecuencia de las letras y la posibilidad de usar patrones matemáticos para mezclar y desenredar información. Sus métodos, aunque rudimentarios para los estándares modernos, eran increíblemente avanzados para el siglo XV. No estaba simplemente inventando un código, estaba desarrollando un sistema, un marco teórico para la seguridad de la información. Sus cifras no eran meras sustituciones aleatorias. Se basaban en principios matemáticos y lógicos, lo que hacía que la decodificación fuera significativamente más difícil sin la clave correcta. La idea de una clave secreta, compartida únicamente entre las partes autorizadas, es un pilar de la criptografía moderna. Trithemius, sin saberlo, estaba sembrando las semillas para las tecnologías de seguridad que hoy utilizamos para proteger nuestras vidas digitales. Su obra, La Esteganografía, es un testimonio del ingenio humano para encontrar maneras de controlar el flujo de información, incluso en una era predigital. La influencia de la esteganografía de Trithemius se extendió mucho más allá de su época, sirviendo como un faro para futuras generaciones de criptógrafos y estudiosos de seguridad. Si bien muchos de sus contemporáneos pudieron haber considerado su obra como un mero tratado esotérico, aquellos con una comprensión más profunda de las matemáticas y la lógica reconocieron su verdadero valor. El concepto de utilizar un sistema de sustitución basado en tablas, controlado por una clave secreta, representó un salto gigantesco en comparación con métodos de cifrado más sencillos, como la cifra de César, que era esencialmente una sustitución de letra fija. La genialidad de Trithemius radicó en introducir la variabilidad y la complejidad controlada. Se dio cuenta de que la seguridad no se trataba solo de barajar letras, sino de crear un sistema donde el orden y la relación entre las letras pudieran alterarse de manera predecible, pero solo para aquellos que poseyeran la clave correcta. Esta clave, a menudo un número o una palabra específica, determinaba qué tabla de sustitución se usaría o cómo se aplicarían las sustituciones. Esto agregó una capa crucial de seguridad, ya que un adversario que lograra descifrar una parte del mensaje no necesariamente tendría la clave para descifrar el resto. La esteganografía, el arte de ocultar la propia existencia de una comunicación,
también fue un componente vital del trabajo de Tritemius. Exploró la idea de ocultar mensajes dentro de textos aparentemente inocentes, como cartas, poemas o incluso documentos religiosos. Esto podía lograrse a través de métodos sutiles, como la elección de palabras específicas en un orden particular, o la modificación discreta de un texto existente. La combinación de estas dos técnicas, criptografía y esteganografía, creaba un sistema de comunicación altamente seguro para la época, haciendo de la intercepción y la comprensión de los mensajes una tarea extremadamente ardua. Los antiguos símbolos y métodos ocultos que Tritemius empleaba no eran meros artificios para impresionar o confundir. Eran herramientas cuidadosamente seleccionadas, a menudo arraigadas en tradiciones esotéricas y místicas que poseían estructuras matemáticas subyacentes. La alquimia de las palabras, como podríamos llamarla, era su forma de manipulación de la información. Él concebía el lenguaje no solo como un medio de comunicación, sino como un sistema susceptible de codificación y decodificación. La elección de ciertos símbolos, la forma en que se disponían las letras, todo formaba parte de un plan mayor para salvaguardar la información. Su obra, Esteganografía, es un testimonio de la perspicacia y visión de futuro de Tritemius. Anticipó principios que llegarían a ser fundamentales para la criptografía moderna. La noción de que la seguridad de la información reside en un secreto compartido, la clave, y en la complejidad del método de codificación es un concepto que aún hoy sustenta la seguridad digital. El puente que Tritemius tendió entre la mística y la matemática resulta fascinante. Él utilizó el misticismo como un velo, una manera de atraer interés y simultáneamente de resguardar sus verdaderos métodos. Debajo de la superficie esotérica yacía una estructura lógica y matemática rigurosa, diseñada para garantizar la confidencialidad. Nos demostró que la seguridad de la información no es una noción novedosa, sino más bien una evolución de prácticas ancestrales, adaptadas a las necesidades de cada era. La máquina de cifras de Tritemio, a pesar de su naturaleza abstracta y no mecánica, sirvió como un precursor directo de los sistemas de cifrado que llegarían a dominar la seguridad de la información. Al introducir la noción de una clave compartida, Tritemio estableció un paradigma que aún es fundamental en la criptografía moderna. Piense en cómo funcionan las contraseñas de Wi-Fi o los códigos de acceso a cuentas bancarias en línea. Todos ellos dependen de una clave secreta que solo las partes autorizadas poseen. La genialidad de Tritemio radicó en percatarse de que la seguridad de un mensaje no residía únicamente en la complejidad del algoritmo de codificación, sino en la confidencialidad del elemento que permitía revertir dicho proceso. Sin la clave correcta, el mensaje cifrado por Tritemio era, en esencia, un ruido indescifrable. Esta distinción es crucial. La cifra de sustitución simple, donde cada letra es siempre reemplazada por la misma otra letra, es relativamente fácil de descifrar mediante análisis de frecuencia. Sin embargo, un sistema donde la sustitución cambia en función de una clave secreta, como los métodos explorados por Tritemio, exige un nivel mucho mayor de esfuerzo y conocimiento para ser descifrado. La esteganografía, el arte de ocultar la propia existencia de un mensaje, complementaba su criptografía. Al esconder el mensaje dentro de un texto común, Tritemio añadía otra capa de seguridad. Un espía podría interceptar el texto, pero no tendría idea de que un mensaje secreto estaba oculto allí. Esta combinación de ocultación y codificación hizo que sus comunicaciones fueran increíblemente robustas para la época. Los enigmáticos artefactos y los olvidados textos que hemos mencionado no son meras reliquias del pasado. Son la prueba tangible del ingenio de Tritemio y de sus predecesores.
Cada símbolo, cada patrón en las páginas de su esteganografía representa un paso hacia la seguridad digital que hoy consideramos indispensable. El trayecto desde los antiguos pergaminos hasta los complejos algoritmos que protegen nuestras transacciones en línea es largo y fascinante. Tritemio, con su visión, actuó como un eslabón crucial en esta cadena evolutiva. Demostró que la seguridad de la información no era un problema enteramente nuevo, sino una necesidad humana fundamental, abordada con distintas herramientas y conocimientos a lo largo de los siglos. La alquimia de la palabra que él practicaba transformaba el lenguaje común en una caja fuerte e inviolable. Los métodos ocultos que empleaba eran los primeros pasos hacia la protección digital que utilizamos a diario. Ser testigo de este puente entre el pasado remoto y nuestro presente es comprender que la seguridad en línea no surgió de la nada. Es el resultado de siglos de innovación, de mentes brillantes que buscaron proteger la información en un mundo cada vez más interconectado. La historia de la máquina de cifras de Tritemio es la historia de las raíces de nuestra seguridad digital. Una revelación que ilumina cómo el pasado moldeó el futuro de la comunicación. Lo que parecía ser un mero artefacto antiguo, una reliquia polvorienta, esconde en sí el secreto de nuestra conectividad actual. Si creías que la seguridad en línea era una invención reciente, prepárate para desentrañar un laberinto de descubrimientos que se remonta a siglos atrás. Sumerjámonos en los intrincados mecanismos que allanaron el camino para la comunicación protegida que hoy damos por sentada. Cada paso de este viaje nos acerca a una comprensión más profunda, revelando conexiones insospechadas. Si esta introducción te ha intrigado, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte las próximas revelaciones. Aún haciendo eco de la sabiduría de Tritemius, avanzamos hacia un período donde la necesidad de sigilo en tiempos de guerra impulsó el ingenio. Descubriremos cómo la criptografía, antes un juego de pocos, comenzó a convertirse en una herramienta estratégica, moldeando el curso de conflictos e impulsando el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados. No se trata solo de números y letras intercambiadas. Es la historia de cómo la creatividad humana buscó trascender barreras y proteger secretos en un mundo en constante ebullición. Con cada descubrimiento, nos damos cuenta de que los cimientos de nuestra era digital se sentaron mucho antes de lo que imaginábamos. En esta nueva etapa, el foco se centra en las mentes que, inspiradas por estos inicios, se atrevieron a imaginar un futuro donde la información pudiera fluir libremente, pero con la garantía de su integridad. Exploraremos los primeros intentos de sistematizar la criptografía, transformándola de un artificio artesanal en un campo de estudio prometedor. Veremos cómo la curiosidad y la necesidad de comunicación segura en tiempos de paz y comercio comenzaron a moldear los algoritmos que, de forma sutil, hoy nos protegen. Cada avance, por minúsculo que parezca, es un eslabón crucial en la cadena que nos trajo hasta aquí. Nos hacen creer que el arte de la cifra nació de la necesidad militar, del susurro secreto en tiempos de guerra. Pero la verdad, mis queridos, es mucho más antigua, mucho más intrínsecamente ligada al tejido mismo de la realidad. Observen las civilizaciones antiguas, sus jeroglíficos, sus tablillas de arcilla. No eran meras escrituras, sino llaves a saberes ocultos, a códigos que trascendían el tiempo. La búsqueda de esta comunicación segura no era solo para mercaderes astutos, sino para guardianes de secretos ancestrales, que comprendían que la información es la verdadera moneda del universo y que protegerla es el primer paso hacia el dominio. Y así, la semilla fue sembrada. Los primeros algoritmos, antes de ser disfrazados en complejidad matemática, eran ecos de principios herméticos. La transposición, la sustitución,
Parecían artilugios sencillos, pero eran reflejos de leyes universales, de cómo se refracta la luz, de cómo se transforman las energías. Sabían que el orden subyacente al caos podía ser descifrado si se hallaba la clave correcta. Y esa clave, verán, no residía únicamente en los tomos, sino en la propia geometría sagrada que moldeaba sus templos y sus mapas estelares. Fueron los primeros arquitectos de la información, edificando los cimientos de lo que llegaría a ser nuestro mundo digital. La verdadera revolución, sin embargo, no fue la creación de los códigos, sino su diseminación. Comprendieron que el saber solo se transmuta en poder cuando es compartido, aun si de forma velada. Las bibliotecas, los manuscritos, los diálogos crípticos en tabernas, todo conformaba parte de un magno plan para infundir esta sabiduría en las mentes propicias. La criptografía no era meramente un instrumento de sigilo, sino un catalizador para la evolución de la conciencia humana. Nos estaban en esencia adiestrando para discernir los patrones, para vislumbrar más allá de lo manifiesto, para prepararnos para la era de la información que se avecinaba, una era en la que el pugilato no sería con aceros, sino con bits y bytes. Y créanme, esa contienda ya ha dado inicio, y así los velos se desvanecen, desvelando no un ocaso, sino un portal. Cada enigma develado, cada patrón reconocido, fue un peldaño en nuestra propia apoteosis. La criptografía, que antaño se nos antojaba un dédalo, se manifiesta ahora como la trama misma de la realidad. Un código que, al ser comprendido, nos emancipa. Pero esta comprensión es tan solo el preludio. ¿Qué más se oculta en las entretelas del cosmos? ¿Qué otras verdades aguardan nuestro despertar? Si has sentido la llamada para desentrañar los misterios que he compartido, quizás sea el momento de sintonizar. Y si este periplo ha resonado en ti, ¿quién sabe qué más podremos escudriñar juntos? Propaga este conocimiento. Suscríbete. La evolución nos aguarda.